Bien, iniciamos entonces este video para hacer un recorrido de lo que es pagos y cuenta corriente. ¿Ya? Para poder comprobarlo, tenemos que la cuenta corriente o el fondo, el asignado y el disponible son iguales. La cartola de ese cliente no tiene movimientos, estamos en cero. ¿Ya? Por tanto, no va a mostrar nada. Si hacemos una venta con boleta al crédito, ya por 100.000, ¿cierto? Vamos a vender al crédito. Entonces le decimos, ¿cierto?, que queremos un crédito para ese cliente. Vamos a quitar los formularios por pantalla, ¿ya? Y vamos a revisar la cartola, ¿cierto? El movimiento debería reflejar que tenemos, ¿cierto?, una boleta pendiente. Para eso, ¿cierto?, necesitamos ahora agregarle una factura para que sea, ¿cierto?, algo más lógico. Vamos a hacer la misma venta, pero vamos a vender la mitad, ya, 50. Ahora bien, yo tengo aquí un bloc de nota donde aparece el movimiento, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la misma venta, pero con factura. En el caso de la factura, ¿cierto? Son 5.000, grabamos y le decimos que lo queremos a crédito. No lo vamos a imprimir esta vez, ¿cierto? Porque no es necesario. Y vamos a revisar su movimiento. Si se fijan, tenemos dos movimientos. Un movimiento de la factura y un movimiento de una boleta. Eh, Podemos, por ejemplo, eh, hacer, si gustan, hagamos otros movimientos. ¿Ya? Y ahí vamos a empezar a pagar, ¿cierto? Entonces, para que se refleje, ¿cierto?, el movimiento de la cartola, ¿cierto? Acuérdense que tenemos que el disponible era 400. Entonces, al hacer este movimiento, el movimiento nos va a arrojar que ahora el utilizado, ¿cierto?, son 105 y el disponible son 395. Perfecto. Bien, entonces al hacer el movimiento de los 15.000, vamos a hacer una boleta nuevamente para el mismo cliente, ¿ya? Y vamos a ver su, su estado de... Vamos a sacar esto para que no nos moleste. Nos vamos a ir al F4 para ver su movimiento. Veamos la cartola, ¿cierto? Y ahí tenemos, ¿cierto?, los tres movimientos. Luego revisamos el disponible y el utilizado. Vamos a copiar acá y vamos a decirle que el utilizado entonces son 15 más, por lo tanto estaríamos en lo correcto, 120. Y le restamos los 15 y nos queda entre 80. Perfecto. Bien, hagamos un poco de pago, ¿cierto? Para que se refleje, ¿cierto?, el movimiento. Nos vamos a F11, vamos a pagar boleta con F3. Ya, aquí también vamos a mostrar que el movimiento del pago va a permitir, ¿cierto?, que el usuario no tenga control sobre la pantalla final, ¿ya?, que es lo que estábamos discutiendo. Entonces vamos a pagar una parte de la boleta de los 100.000 y vamos a pagar con efectivo y le vamos a decir que pagamos 50.000. Entonces aquí le vamos a poner abono boleta 91. Aceptamos, no tenemos opción de carta, se la quitamos y grabamos. Entonces acá, dependiente de la respuesta que dé el usuario, se va a salir de inmediato, no va a dejar la pantalla para otro pago, porque vamos a seguir esa lógica, que el cliente en el fondo no va a seguir pagando, en el fondo probablemente sea otro cliente o probablemente haga solamente ese pago y ese cliente vuelva después. Entonces lo más lógico, cierto, era que se saliera de completa la pantalla y no permitiera que el usuario pudiera interactuar con esa pantalla. Entonces aquí le vamos a poner que no, ¿ya? Y se va a salir, así tal cual. Entonces revisamos el movimiento, ¿cierto? Y acá, si se fijan, en la boleta 91 eran los 100 y
quedaron, ¿cierto?, con un abono de 50, por lo tanto, hubo un movimiento ahí, ¿ya? Nos vamos al movimiento de la cartola, o se podría decir de los créditos. Entonces tendríamos que decir, ¿cierto?, que de los 120 utilizados, pagamos 50, por lo tanto, nos quedan 70. Y de los 380 disponibles, ¿cierto?, tenemos que sumarle los 50. ¿Se fijan? Estaría correcto, ¿ya? Entonces ahí tenemos para que en el fondo el movimiento se pueda reflejar. Entonces utilizado 70, disponible 430. Perfecto. Bien, entonces ahora vamos a hacer un pago de una factura. O sea, vamos a abonar o pagar una factura, como estimen conveniente. Vamos a buscar la factura de 5.000, la vamos a pagar completa, ¿m?, por el monto. Vamos a colocarle 5.000 y vamos a decirle que pagamos, ¿cierto? Pago factura 70. Le decimos que no queremos imprimirlo y se sale nuevamente. Por lo tanto, revisemos el movimiento y acá tenemos factura 70, ¿cierto? Fue pagada, ¿cierto? Pago, la factura era por 50, el pago fue por 50, se generó un saldo cero a ese movimiento y cambió el estado a pagada. Quedan pendientes la unidad 92 y la 91 tiene un abono. Entonces, si miramos ahora el movimiento del crédito, vamos a mirar cómo se reflejó esto, porque pagamos. Por lo tanto, si miramos el movimiento anterior, ¿cierto?, tenemos que de los 70, ¿cierto?, menos 5 son 65, ¿cierto? Y de los 430 más 5 tenemos los 435. Perfecto, o sea, hasta ahí creo que no tenemos ninguna duda. O sea, hemos puesto en práctica los pagos, ¿ya? Los pagos de este cliente. Ahora bien, todo esto, toda la cuenta corriente de este cliente se arma a partir del movimiento de las tablas. Aquí lo voy a agregar porque la idea es que podamos reflejar cómo funciona internamente la cuenta corriente. El caso de las boletas, que está en la tabla BLE ventas, está reflejado el número, pero tiene un campo que es el root del cliente para poder identificarlo. Ya, vamos a buscarlo. Tenemos ahí está, ¿se fijan? Ahí está. Entonces, todas las boletas que son generadas por crédito, el sistema va a grabar en el campo root el root de ese cliente, de ese movimiento. ¿Ya? Por lo tanto, cuando filtramos la cartola, entra a esta tabla, busca por este campo, por root, ¿cierto? Y determina si ese tiene un movimiento pendiente o abonado. Se fijan, por ejemplo, acá tenemos que estos documentos, que fueron los dos que se generaron, ¿cierto?, con crédito, uno tiene un abono de 50.000 y el otro no tiene ningún movimiento, o sea, no tiene ningún abono, por lo tanto está en estado pendiente. Ambos, como no fueron pagados completos, siguen con estado pendiente. En el caso de las facturas, ¿cierto?, las podemos ver aquí en la FB Ventas. En la FB Ventas ya sabemos que tenemos el root del cliente, ¿cierto? Y exactamente la misma situación, o sea, tenemos un estado que si el abono es igual al total del monto, va a cambiar a pagada. Y tenemos los campos abonados, en este caso 5.000, y el monto de la factura es 5.000. Todos estos otros valores son internos, ¿ya? Son internos para el servicio puesto interno, así que no nos compete para cartola ni cuenta corriente, ¿ya?
Lo mismo ocurre si el cliente tiene notas de crédito, que son las NCE ventas, ¿cierto? Que aquí no tenemos un movimiento, y las notas de débitos, que son las NDE, esta, que tampoco tengo movimiento. Por lo tanto, tenemos solucionado el tema de los créditos de acuerdo a lo que estamos viendo en video. Ahora bien, pueden existir otras opciones adicionales que podría ser, por ejemplo, qué pasa si se genera una nota de crédito hacia una factura, ¿ya? Ahí va a generar, ¿cierto?, un diferencial, ¿cierto?, en que hay que investigar, ¿cierto? De hecho, eh, lo voy a normalizar eso y lo voy a mostrar en video, en la cual si la factura, el movimiento de ese cliente tiene una factura que ya está pagada, ¿cierto? O sea, en el fondo lo que estamos diciendo es que ese cliente, ¿cierto?, tiene una factura, por ejemplo, las 5.000, tiene un pago, ¿cierto? Y le genera una factura, o sea, le genera una nota de crédito a ese cliente, ¿cierto? Lo que debería hacer en el fondo es que estoy reversando, de alguna forma estoy reversando el pago, ¿cierto? Porque hay una devolución, ¿cierto?, de mercadería, y también debería haber una devolución del movimiento del crédito. Eh, ¿Por qué? Porque en el fondo ese cliente está devolviendo la mercadería o parte de la mercadería, y se supone que parte de eso que pagó debe ser rebajado, ¿ya? Entonces eso también es importante, pero para comprobar, ¿cierto?, también vamos a hacer lo siguiente: vamos a generar una nota de crédito completa por la factura 70, ¿ya? Eh, si no me equivoco son entonces por 5.000. Entonces vamos a decirle que esos 5.000 vamos a generarle una nota de crédito. Vamos a buscar el cliente, ¿ya? Y vamos a decirle anula nota de crédito. Esta parte es importante que me entiendan que está también en revisión y para sacar la producción, ¿ya? Está programado, pero hay que revisar un poquito más. Vamos a generar la nota de crédito número 8. Me están quedando pocos folios, perfecto, y no imprimo. Ok, ya, entonces nos vamos a la cartola, revisamos qué pasó con el movimiento y tenemos, cierto, que genera una factura por 5.000, genero un pago por 5.000 y genero una nota de crédito número 8, haciendo referencia, cierto, a la factura 70. ¿Ya? Ese tendría que ser el movimiento. En la práctica es factible de eh, bien, tuve que hacer una pausa ahí. Bien, entonces la nota de crédito eh, actúa como un reverso de la factura, ¿cierto? Si la factura está pagada, debería en el fondo reversarlo. Eso es materia de estudio, y yo creo que habría que volver a darle una vuelta, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿cierto? Hemos demostrado que funciona el sistema de crédito. Pueden continuar, ¿cierto?, probándolo. No hay duplicidad de pago, el movimiento se ha generado correctamente, los documentos se han ido generando correctamente, ¿cierto? Y se ha podido demostrar, ¿cierto?, que hay un proceso correcto de todo esto. Así que les dejo este video para que ustedes lo puedan manejar. Está en este momento para la caja de té,
y vamos a subirlo de inmediato.